Bienvenidos sean todos. Vamos a dar comienzo con un nuevo tema denominado partidos políticos. Aquí pues seguramente ustedes han escuchado mucha información, han visto cómo actúan los partidos políticos, por supuesto, cómo actúan los candidatos de los partidos políticos. Lo importante de este tema es que analicemos en esencia qué es un partido político, qué debe representar, cómo debe conducirse, de qué manera va a obtener financiamiento, pero sobre todo, y esa es la parte que me interesa mucho, es que reflexionemos si nosotros como ciudadanos tenemos una conexión con los partidos políticos actuales, si nos sentimos representados por alguno o algunos de estos partidos políticos, para que nosotros podamos verificar qué tan bien o qué tan mal está este sistema de partidos precisamente en nuestro país. Obviamente tendremos que partir de una definición que es la que leeremos a continuación. Les pido por favor que se ubiquen todos en donde dice partidos políticos, definición. Partido político es una agrupación organizada con carácter permanente, cuyo propósito es gobernar o participar en el gobierno mediante la proposición o designación de personas para ocupar puestos públicos. Bueno, la definición creo que es bastante simple, vamos a irla desglosando. Nos habla de una agrupación organizada, por lo tanto estamos hablando de un conglomerado, no puede haber un solo individuo, grupo de personas, pero que está sustentado en la organización, y eso es fundamental. Con carácter permanente, la permanencia implica eso, que no sabemos hasta cuándo puede durar el partido político. No estamos hablando de eternidad, estamos hablando de permanencia, que ahí está, que es constante en el tiempo. Pero sabemos también que los partidos políticos en su momento pueden desaparecer. Una de las causas naturales o quizá de las principales por las cuales un partido político desaparece es cuando en las votaciones no alcanzan el porcentaje que se solicita en la ley de votos de la ciudadanía y por lo tanto un partido desaparece. Pero, repito, implica que esta organización, este grupo de personas organizadas tienen precisamente un carácter permanente, cuyo propósito es gobernar o participar en el gobierno. Es decir, todo partido político busca, y esta parte sí quiero que la identifiquemos muy bien, todo partido político busca, intenta ser gobierno, participar en la vida del país, pero precisamente en las decisiones de gobierno, como dice acá, gobernar o participar en el gobierno. Sabemos que no siempre va a ganar un partido político. Es más, vamos a ver que en algunos cargos, como podría ser la presidencia de la República, las gubernaturas de los estados, no han ganado todos los partidos políticos. Sin embargo, han habido momentos en donde alguien que pertenece a un partido político puede ser invitado a ser parte de un gobierno en donde ganó otro partido, sin necesariamente estar hablando de una coalición. Cuando es una coalición, por supuesto ganaron como coalición y participan del gobierno. Entonces, lo que va a buscar siempre un partido político es ser gobierno, es decir, que la ideología de ese partido logre ganar la afinidad, logre ganar la intención del voto de la gente y obviamente lo vea culminado en una elección en donde la gente favorezca precisamente a sus candidatos y se conviertan en gobierno. Estos candidatos que van a representar precisamente una ideología que en su momento pues es respaldada por la mayoría de los votantes. Entonces, esta organización permanente que estamos hablando busca gobernar o participar en el gobierno mediante la proposición o designación de personas, precisamente los candidatos. Proposición o designación, es decir, el partido va a proponer y la gente en algunas ocasiones o en algunos mecanismos puede generar una votación, es decir, puede venir una elección interna para ver quién va a ser el candidato o una designación, es decir, que dentro del mismo partido, sin necesidad de hacer una elección interna, se pueda designar a un candidato, por ejemplo, a través de lo que sería un método de encuesta, podría ser, para ocupar puestos públicos. Entonces, en esencia, un partido político es una agrupación organizada, permanente, que busca
ser gobierno o participar en el gobierno a través de individuos, es decir, de personas a los que nosotros llamamos candidatos, o no necesariamente ser candidatos, sino que trabajen dentro de lo que sería el aparato de gobierno, pero que plasmando la ideología del partido político del que pudiéramos estar hablando. Entonces, en esencia, eso es un partido político. Y quiero que entendamos algo muy claro. Hay partidos políticos de más tiempo, grandes, si lo queremos llamar, con muchos votantes, por lo menos reflejados en las últimas elecciones, y habrán partidos políticos nuevos con todavía no tanto impacto en la sociedad, donde apenas empiezan a permear, pero sería una mentira decir que un partido político no busca ganar una elección. Todos los partidos políticos buscan ganarla, que podrán ser realistas y entenderán que en algunos casos existe una posibilidad real y en otras una posibilidad más lejana de ganar una elección, pero eso no significa que entren con la idea de perder. Generalmente todo partido político busca ganar, más allá de que derivado de las circunstancias, en algunos casos un partido político ve que es más posible perder y a partir de una posible derrota busca ganar espacios dentro de lo que sea un gobierno. Pero repito, todo partido político busca ganar elecciones, independientemente de lo que reflejen en su momento encuestas de popularidad de su candidato o del mismo partido que tanto se identifica con la gente. Pero, repito, siempre un partido político busca ser gobierno. Ahora, vamos a hacer un poquito de historia, es decir, de dónde surgen este esquema de los partidos políticos y qué motivaciones se fueron dando para que se fueran tornando sobre todo dos posturas que en diferentes momentos de la historia les han llamado liberales y conservadores, ¿no? Aunque les puedan dar diferentes nombres a los partidos. Origen y evolución de los partidos políticos. El partido político es un fenómeno relativamente reciente. En realidad, no se asienta en la vida política de los estados, sino hasta bien entrado el siglo XIX. Estamos hablando de los años 1800. Por lo tanto, para toda la historia de la humanidad, estamos hablando que el tema de los partidos pues es relativamente reciente. Sus raíces más antiguas las encontramos en la Inglaterra del siglo XVII. La confrontación entre el Parlamento y la corona dio lugar a las formas partidarias embrionarias, es decir, en Europa, principalmente en Inglaterra, aunque el sistema parlamentario no es exclusivo de Inglaterra, se tenía la figura del rey, pero también existía el parlamento y hasta la fecha existe. El parlamento es una representación del pueblo. Obviamente los parlamentarios, las personas que al fin de cuentas son legisladores en la actualidad, que van a representar al pueblo, pues tienen que emanar del pueblo, tienen que ser representantes y eran representantes en su momento de las diferentes agrupaciones, actividades, gremios que existían precisamente en aquellas monarquías, y el parlamento con sus ideas, con sus intereses, se confrontaba con el monarca, porque obviamente si había una representación de estos grupos, de estos gremios, era precisamente para hacer valer sus intereses ante las decisiones que estaba tomando o que tomaba el rey. Es decir, se generaba un contrapeso. Comenzaba precisamente a evolucionar el tema de las monarquías, que hoy hablamos que son monarquías constitucionales, en donde ya realmente el que manda es el parlamento y un primer ministro y su grupo de ministros y ya no el rey. Pero en aquel entonces el rey todavía era gobernante, y entonces el parlamento servía como un contrapeso precisamente para lo que iba a realizar el rey. Ahora, este parlamento no era una agrupación de personas que pensaban todos igual, porque representaban a diferentes intereses, es decir, los ciudadanos eran todos, ricos, clase media, pobres, artesanos, burgueses, comerciantes, etcétera, y por lo tanto iban a haber dentro del mismo parlamento diferentes ideas, diferentes intereses. Entonces, partimos de que era la confrontación del parlamento con la corona, con el rey. Ahora,
Repito, la confrontación entre el Parlamento y la corona dio lugar a las formas partidistas embrionarias, es decir, cuando están naciendo, en esencia, en este caso, los partidos políticos. Simplificando, podemos decir que en torno al Parlamento y en defensa de la capacidad de éste para proteger los intereses de la burguesía emergente, se formó el grupo de los Whigs, que pugnaban por la tolerancia en materia religiosa y por un incremento en la participación política. Bueno, el Parlamento en aquella época surge como una respuesta precisamente de que, y quiero que lo visualicemos así, la corona estaba integrada precisamente cuando hablamos de la corona, por la monarquía, por el rey y un grupo de nobles que eran precisamente familias que tenían títulos nobiliarios, es decir, que habían heredado de sus antepasados títulos nobiliarios, pues vamos a hablar de condes, vizcondes, etcétera, y eran los que tenían el dominio o habían tenido el dominio durante cientos de años de lo que eran los diferentes países de Europa. Ahora, la clave aquí se presenta precisamente cuando surge una nueva clase, la burguesía. La burguesía no necesariamente iban a ser personas de la nobleza. Es decir, el burgués generalmente iba a ser alguien que tenía una habilidad para lo que era el comercio, generaba recursos, generaba entradas, generaba dinero y riqueza para la corona sin ser necesariamente noble, sin tener un título nobiliario. Entonces, al permitir ingresos, al ingresar dinero a lo que era un país gobernado por un rey, ya eran dignos de respeto, de atender sus intereses y por lo tanto de ser escuchados. De tal suerte que el Parlamento va teniendo esta idea de darle representación a esta agrupación de personas que empiezan a tener un poder económico dentro de la sociedad y que por obvias razones el rey debía atender. El Parlamento, por lo tanto, no surge como una idea de darle representación al pobre, al campesino, no, sino a una clase social o a un grupo, a un gremio pujante de aquella época que iba en ascenso económico principalmente y por lo tanto debía ser escuchado para velar también por los intereses de ellos, porque estaban generando riqueza para lo que era también el Estado. Entonces, partiendo de eso, nos habla que podemos decir que en torno al Parlamento y en defensa de la capacidad de este para proteger los intereses de la burguesía emergente, surgen dos corrientes, que son precisamente estos primeros dos partidos. Los Whigs, que buscaban la tolerancia religiosa. ¿Qué implica la tolerancia religiosa? Que si una persona profesaba una u otra religión, fuera respetado en su libertad de creencia. Es decir, recuerden que en aquellas épocas se llegó incluso a cometer algunas injusticias con personas que profesaban una religión distinta a la religión oficial y por lo tanto fueron acusados, incluso ejecutados bajo tribunales del Estado y eclesiásticos derivados precisamente de que atentaban contra la religión oficial que tuviera el país. Entonces, derivado de esto, esta postura ideológica dentro del Parlamento, que es precisamente el nacimiento de lo que hoy nosotros consideraríamos los liberales, pedían que se respetara en el Estado monárquico, sí, pero que se respetara o se tolerara la libertad de religión, la libertad de creencias y algo más. Y por un incremento en la participación política. ¿De quién? Precisamente del Parlamento, y este Parlamento o este grupo del Parlamento que daba representación a los burgueses, es decir, permitirle a los comerciantes que estaban generando suficientes recursos para el Estado que tuvieran mayor participación política, que implica que tuvieran una mayor participación en la toma de decisiones dentro de la monarquía, porque ellos estaban ingresando dinero y no consideraban justo que generaran riqueza y los intereses de ellos fueran echados de lado.
y que solamente prevalecieran los de los nobles. Entonces, derivado de esto, surge esta corriente, precisamente los Whigs, que repito, sería como el nacimiento de la corriente que hoy llamaríamos liberal o liberales. Es decir, los que van buscando un cambio en la sociedad, otros le llaman también progresistas, es decir, que el cambio sea más ágil, sea más rápido, que venga una evolución de la sociedad en base a los tiempos que se están viviendo de aquella época, o en la actualidad, pues obviamente estamos hablando de otros tiempos, pero también la sociedad evoluciona y por lo tanto esta corriente, estos partidos que se identifican con esta ideología liberal, buscan precisamente un cambio en la sociedad, un respeto principalmente a libertades, a ideas, y que la sociedad vaya evolucionando más rápido, más ágil en base a los tiempos que le toca vivir al ciudadano. Esa es, digamos, el antecedente de lo que sería los partidos liberales y los porqués. Repito, aquí entra un vínculo muy importante con los burgueses, con el tema precisamente de los recursos económicos dentro de aquellas monarquías. Ahora, venía la contraparte. A favor de los privilegios reales se organizaron los Tories, integrantes en general de la aristocracia tradicional y beneficiarios de la autoridad indisputada del rey. ¿Qué implica esto? Había otro grupo de parlamentarios que no estaban a favor de la idea de estos cambios tan rápidos. Ellos buscaban mantener lo más posible el orden social que se tenía hasta aquel momento, que implicaba precisamente, dentro de las cosas más importantes para ellos, era aquellos privilegios que tenía la nobleza, fortalecer, sustentar o sostener el tema de una religión oficial y que no permearan otras religiones dentro de los estados, y que la figura del rey subsistiera como esa figura o esa autoridad que no podía o no debía ser cuestionada por nadie más, obviamente sustentado precisamente en el esquema del derecho divino. Entonces ellos esta parte o este grupo es quien va a dar nacimiento a lo que nosotros conocemos como los conservadores. ¿Por qué el término de conservadores? Porque precisamente lo que buscan es eso, conservar, mantener lo más posible, sin cambios, sin una gran evolución, el orden social que se tiene o que se tenía en su momento para poder seguir avanzando en lo que es un país. Entonces están las dos corrientes, los que buscan cambios más rápidos, los que buscan una evolución más rápida, y los que buscan que el país o el Estado se mantenga en el orden que tienen hasta ese momento. Obviamente habían varios intereses, ¿no? Quizá en su momento se buscaba mucho conservar también aquellos privilegios que ya tenían los aristócratas, que tenía la figura del rey, y que si se le daba mayor oportunidad a la clase burguesa, a la otra corriente, pues iban a irle restando poder y restándole privilegios precisamente a la nobleza y por supuesto al rey en lo que serían las decisiones políticas. Entonces se va dando la confrontación de ideas entre estas dos posturas. Estas dos posturas, desafortunadamente, en diferentes partes del mundo, nuestro país no es la excepción, ha tenido incluso o ha llegado precisamente a conflictos armados. Nosotros vimos la guerra de reforma acá, en donde precisamente estaban las dos posturas, ¿no? La de los liberales y los conservadores. Entonces el tema de los partidos políticos tiene su nacimiento, si lo queremos ver así, precisamente acá, en estas ideas entre los Whigs y los Tories, con un pensamiento liberal y un pensamiento conservador. Alguien que quiere cambios más rápidos, otros que quieren conservar el orden como se ha tenido hasta su momento. Ahora, aquí quiero hacer una reflexión. No significa que unos sean buenos y otros sean malos. No todo cambio, o no por cambiar más rápido, mejor dicho, no por cambiar más rápido tiene que pasar siempre consecuencias buenas, ni por intentar mantener algo en un orden que se tiene implica que sea malo. Habrán buenas y malas experiencias en ambos casos cuando han gobernado partidos
liberales o partidos conservadores. Al final del día solo son posturas de cómo ver el progreso en un país. Repito, dentro de esto y como partimos del tema de la ideología, ustedes mismos pueden tener mayor afinidad por los partidos o por un partido liberal o por los partidos o un partido conservador. Al final del día, el partido político representa las ideas que en la misma población se van a manifestar, pero obviamente aquí va a ser como un canal o un cauce precisamente para que se pueda generar gobierno con las ideas que la misma población tiene, pero en este caso a través de representantes que coinciden con esas ideologías, ¿no? Entonces, aquí es donde estamos viendo precisamente la cuna de lo que serían los partidos políticos. Ahora, viene una reflexión aquí en la parte final que es muy importante analizarla. En la actualidad, la crisis de legitimidad, estamos hablando de legitimidad principalmente de políticos y partidos, ¿no?, supone la necesidad de allegarse a apoyos populares para justificar una posición contestataria del orden vigente. ¿A qué se refiere esto? Se han desacreditado tanto los mismos partidos políticos, derivado de que cuando vienen las elecciones unos hablan mal de los otros y sacan pruebas para desacreditar a un partido y el otro hace lo mismo respecto al otro, al grado de que vemos que pareciera que no hubiera un solo partido que fuera bueno, que fuera limpio, que fuera honesto, hablando de sus integrantes, y empieza ese descrédito entre unos y otros, en donde prácticamente llegas a pensar que va a ganar el que tenga un poquito de menos corrupción, un poquito de menos manchas en lo que es su historia, porque unos y otros se están sacando, criticando, evidenciando generalmente temas de corrupción para que el votante vote por quien cree que es el más limpio, más honesto. Desafortunadamente se sacan a relucir todos los partidos crisis de corrupción precisamente, tratando de comprobarlo, ¿no?, con documentos, con audios, etcétera. Cada vez es más constante esto. A eso se refiere con esta crisis de legitimidad. Por lo tanto, para que en la realidad pueda haber una posición, como dice acá, contestataria, es decir, una propuesta distinta al gobierno en turno, que hable y que piense distinto, pero que el pueblo le crea, es decir, que no vea nada más a alguien que esté con una obsesión de poder, de gobierno, o de llegar a gobernar y ahora ser el siguiente que va a robarle al pueblo o que se va a corromper, etc. Dice acá, en nuestro texto, que supone la necesidad de llegarse a apoyos populares para justificarse. ¿Qué implica esto? Empiezan a tratar de reclutar a más y más personas o a más y más organizaciones sociales para darle sustento a un tema que debería ser sustentado en ideología, pero como repito, los temas ideológicos cada vez más la gente aprecia que los partidos políticos no lo respetan, y más cuando vemos el tema de las coaliciones, en donde vemos que partidos que son los polos opuestos se empiezan a juntar para ganar una elección. Entonces el ciudadano empieza a ver como que algo no está del todo bien, y es precisamente donde se pierde esa legitimidad. Recuerden que el tema de la legitimidad, el tema de política, yo les comenté que es un tema de percepción. Entonces dices, bueno, ¿cómo se van a juntar el agua y el aceite para que quieran ser gobierno ahora, no? Hablando de posturas ideológicas. Bueno, entonces lo que empiezan a hacer los partidos políticos para darle o para intentarle dar legitimidad precisamente es generar una convergencia de agrupaciones sociales para que pueda generarse una amalgama de agrupaciones que buscan ganar y gobernar. Desafortunadamente el tema es esa contraposición de ideologías que por ganar muchas veces la van dejando de lado. Ahora, sigue diciendo acá. Asimismo, la crisis de participación aparece cuando nuevos grupos sociales forman demandas que no son suficientemente atendidas. Cuando hablamos de la democracia participativa, decíamos que una vez que se elige a los gobernantes, pues nosotros sentimos como sociedad, como pueblo, que ya no somos tomados en cuenta tanto para la toma de decisiones que va a realizar un gobierno o un congreso, y nos gustaría que fuéramos más tomados en cuenta. Por lo tanto, como dice aquí, la crisis de participación, al no sentirnos representados, al no sentirnos escuchados para las decisiones que se toman en el día a día en el gobierno,
Entonces es cuando viene la formación de nuevos grupos o nuevos partidos que tratan de encauzar esos vacíos que la gente va sintiendo, que no le da representación uno u otro partido, a través de un nuevo partido político. Es decir, va canalizando, es decir, ellos votaron por alguien y ahora ya no se sienten representados o se sienten defraudados por su candidato o por el partido o por la ideología, porque decían que iban a hacer una cosa y están haciendo otra. Entonces, ¿saben qué? Somos un partido nuevo, tenemos una ideología distinta, y los tratan de jalar para su partido político. Entonces vamos viendo cómo cuando viene el surgimiento de nuevos partidos políticos, muchas veces van concentrando a toda esa gente que ha tenido desilusiones respecto a los otros partidos políticos porque no se sienten representados cuando llegan a ser gobiernos, o aún cuando no lo son, derivado de esos conflictos internos de los partidos, en donde a veces ya no se ven temas de ideología, sino de ambiciones de poder nada más. Ahora, provocándose así la necesidad de crear organizaciones políticas que canalicen esta participación y hagan posible que dichas demandas sean escuchadas. Es decir, estos nuevos partidos políticos, estas nuevas agrupaciones, van a buscar que estas personas que se sienten desatendidas por un gobierno y obviamente por un partido con una ideología, entonces empiecen a buscar otro lugar, una válvula de escape para poder ser escuchados, ser atendidos, con siempre, por supuesto, la promesa de que si ellos llegan a ser gobierno, las cosas cambiarán y escucharán al pueblo, lo dejarán participar más, y eso es lo que siempre escuchamos en campaña. Ahora, aquí la reflexión, y quizá con eso vamos a concluir la lección del día de hoy, quiero que entendamos esto. La pregunta que le hago siempre a los alumnos en la clase cuando llegamos a este punto es: ¿se sienten identificados o representados en temas ideológicos, por supuesto, por algún partido político de los existentes? Pregúntenselo ustedes mismos. La realidad es que cuando hago esta pregunta en los diferentes grupos que he impartido la materia, en su mayoría siempre me contestan que no se sienten identificados o representados con un partido político. Habrá quien sí, siempre habrán. O sea, yo creo que lo máximo que me he encontrado en un grupo de gente que diga sí me siento representado han sido 5 o 6 personas, de grupos de 30, 40 veces. Entonces, partiendo de eso, implica que es muy poca el porcentaje de personas que se siente representado por un partido político. Por lo tanto, es allí donde está la crisis precisamente de legitimidad de los partidos. No saben cómo llegarle. Generalmente esta materia se la he impartido a jóvenes que van de promedio de 20, 22 años, 25, quizá los más grandes de edad. Los jóvenes no se sienten identificados precisamente con los partidos políticos, y ahí es donde viene la crisis precisamente de los partidos respecto a después cuando intentan ser o cuando ya son gobierno. Entonces, cuando les hago esa pregunta, muchos entienden, reflexionan que no hay un partido que los represente realmente, y que si van a salir a votar, van a salir a votar por un partido político que deberá ser gobierno porque alguien tiene que ganar, pero que no llegan a sentir esa identificación con la ideología. A veces es una identificación además con un gobernante, con una figura pública, pero cuando analizan la ideología del partido, tal vez viene esa contraposición, o ese mismo, puede haber hasta un rechazo de manera individual, pero terminan votando porque es atractivo lo que sería la figura del puro candidato, ¿no? Entonces, aquí precisamente es donde está esa crisis, y la estamos viviendo en nuestro país. Repito, cuando se habla de que no se siente los jóvenes, los ciudadanos identificados con algún partido político, olvídense de que uno solo, alguno de todos los que existen, empiezan a analizar uno, otro, y dicen no, ninguno. Y es donde surgen precisamente los nuevos partidos políticos. Y yo les hago siempre el siguiente comentario para que lo podamos analizar. Siempre les pregunto a los jóvenes en este momento de la clase, por supuesto, si en este momento viniera un partido político encabezado por el dueño de alguna compañía de telefonía, la principal del país, sabemos quién es el dueño, y él dijera, ¿saben qué? Me voy a lanzar, voy a buscar ser presidente de la República. Vamos a generar un partido nuevo. El partido se va a llamar el Partido Tecnológico. Y ese partido político
nombra como candidato precisamente esta figura. Recuerden que el dueño de la compañía de teléfonos celulares más grande del país ha sido considerado en su momento el hombre más rico del mundo. Siempre ha estado en ese margen de los hombres más ricos del mundo. Fuera candidato a este partido tecnológico y les dijera a todos en campaña: quien vote por este partido y por supuesto por mí como candidato, le voy a brindar al país, si llego a ser presidente, internet gratuito e ilimitado en todas las partes del país. ¿Tiene él la posibilidad tecnológica de hacerlo? Sí, es el dueño precisamente de la compañía de telefonía celular que principalmente va a brindar el tema de internet, es decir, de los datos, que por muy económicos que sean los paquetes siempre nos cobran y no son del todo ilimitados. Y si él propusiera eso, si votan por mí como para alcanzar el cargo de presidente de la República, yo les brindaré como primer acción de gobierno eso, el que tengan libre el internet gratuito en todo el país. Pregúntense si votarían por él. Esta pregunta, si no mal lo recuerdo, también creo que se las comenté en sociología en primer cuatrimestre, y la respuesta de ustedes fue precisamente, los ojitos a más de uno les brillaron. No, pues sí votaríamos por él. ¿Y por qué sí votarían por él? Porque el internet es una herramienta que para el joven de la edad de ustedes es muy importante, se vuelve necesaria. Por lo tanto, ahí vemos cómo no es tan difícil que un partido político genere una conexión, genere identidad con los grupos de la sociedad. Lo que se requiere es ideas, lo que se requiere es buscar qué es lo que necesita el pueblo, pero desafortunadamente muchas veces los partidos políticos solo están buscando o están en sus, a veces encapsulados, ¿no?, con lo que es una lucha de poder o una pelea con otro partido político, y se olvidan mucho de que son o van a ser representantes de la gente, y por lo tanto hay que pulsar qué es lo que quiere el pueblo, qué es lo que necesita el pueblo, y con eso se genera una conexión y una identidad ideológica con el pueblo, que es el necesitado precisamente de buenos gobernantes que los representen. Entonces, esa es la parte importante que debemos precisamente de analizar sobre el tema de los partidos políticos en la actualidad. ¿Hay alguno que me representa? ¿Me identifico con alguno? ¿O estamos viviendo tan grave esta crisis de partidos y obviamente esta crisis de legitimidad? Con esa reflexión concluyo esta lección. Pasaremos en la siguiente a lo que será la función de los partidos que tienen en los diferentes países y por supuesto en el nuestro. Que pasen muy buen día.